Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios te bendiga muchísimo donde tú te encuentres, sea en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, donde tú te encuentres. Recibe un saludo, ya estamos en la sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día. Pastor, en nuestra iglesia un predicador invitado enseñó y enfatizó que en el arrebatamiento de la iglesia solo se irán los cristianos espirituales y los cristianos carnales y tibios se quedarán y pasarán la gran tribulación. Y puso como prueba Mateo 25 del 1 al 13. Le pregunto, en el arrebatamiento de la iglesia, ¿se van todos los cristianos o solo los espirituales y se quedarán los cristianos carnales? Le agradezco su respuesta. Mi nombre es Minerva Gutiérrez de Monterrey, Nuevo León. Muy bien, estimada Minerva, agradezco tu pregunta. Y la pregunta que nos haces en el arrebatamiento de la iglesia, ¿se van todos los cristianos o solo los espirituales y se quedarán los cristianos carnales? Y la respuesta a bote pronto es que se van todos los cristianos nacidos de nuevo en el arrebatamiento de la iglesia. Y todos son todos. Hay algunos creyentes, algunos maestros que sostienen que solamente los cristianos fieles se irán en el arrebatamiento, mientras que los cristianos infieles, tibios, carnales, se quedarán en la tierra sufriendo durante la tribulación. El problema es que la Biblia no apoya este concepto. Y los pasajes que describen el arrebatamiento, como es 1 Corintios 15 del 50 al 57, donde nos habla que un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, pues seremos arrebatados. Y 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, nos habla que estaremos para siempre con el Señor en el aire. Ahí nos está hablando sobre el arrebatamiento. Estas dos escrituras, estas dos verdades, se aplican de manera universal a todos los cristianos, maduros, inmaduros, fieles y aún inclusive a los desobedientes. Y versículos como Romanos 8:1, que dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y 1 Tesalonicenses 5:9, la cual dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos dicen estos versículos que Dios no derrama su ira sobre los cristianos, sino va a derramar su ira sobre los que no son. A los suyos los va a guardar de la gran tribulación que viene sobre la tierra. No existe evidencia bíblica alguna para un rapto o un arrebatamiento parcial solo para los cristianos espirituales, obedientes, en el fuego del Espíritu, sino que cada creyente será llevado al cielo en el arrebatamiento, que es el próximo evento que en cualquier momento puede suceder. La parábola de Jesús de las 10 vírgenes que me mencionas de Mateo del 1 al 13, para algunos, como es el caso de este predicador, pues es la prueba de que nos habla de un arrebatamiento parcial, es decir, que solo se van a ir los cristianos espirituales, fieles, obedientes, que andan en el fuego del Espíritu, y que los demás se quedan. Sin embargo, si leemos bien detenidamente Mateo 25 del 1 al 13, no lo voy a hacer para no alargar tanto la respuesta. Nos habla de 5 vírgenes que tenían aceite y de 5 vírgenes cuyas lámparas no tenían aceite. Y algunos
representan a las 10 vírgenes como cristianos, pero aquí vamos a verlos desde otra óptica. Las 10 vírgenes no están representando a los cristianos, solamente representan a los cristianos las vírgenes que tienen su lámpara encendida y aceite suficiente. Y las 5 vírgenes que no tienen aceite no representan a los creyentes, sino representa a los que se quedaron en el arrebatamiento. Esos 5 vírgenes que ya no tienen aceite fueron las que se quedaron en el arrebatamiento, en el rapto. Por el contrario, me está describiendo a los incrédulos que se han quedado por no tener el aceite. Y la clave en esta parábola, sin lugar a dudas, es el versículo 12, donde el esposo le dice a aquellas vírgenes que se han quedado: de cierto os digo que no os conozco. ¿Y por qué les dice eso Jesús, que no las conoce? Porque Jesús conoce solamente a aquellos y aquellas que creen en Él, sea que hubieran sido vigilantes o no. Y cuando se conoce, o cuando Jesús conoce a una persona, cuando su nombre fue escrito, o como algunos dicen, inscritos en el libro de la vida. Es decir, cuando lo recibieron, tuvieron un encuentro realmente con Jesucristo y nacieron de nuevo. El elemento importante en la parábola, aquí en este caso, es el aceite de las lámparas, el cual sin lugar a dudas simboliza el Espíritu Santo. Y que solo aquellos que tienen el Espíritu Santo viviendo en sus corazones serán llevados en el arrebatamiento, en el rapto de la iglesia, porque son los verdaderos cristianos. Y aquellos que profesan la fe de Cristo, pero que no tienen su espíritu, serán dejados atrás. A este grupo muchos les llaman los pseudocristianos. Y los pseudocristianos pues no se van a ir en el arrebatamiento. Son las 5 vírgenes que no tienen aceite en sus lámparas. Y un pseudocristiano es uno que hace las cosas que hace un cristiano, que son buenas personas, que inclusive se congregan, que van a la iglesia, pero realmente no han recibido a Jesús como su Salvador, como su Señor. Y ciertamente hay muchísimos pseudocristianos que no han recibido verdaderamente a Cristo. Y sí, les gusta el ambiente espiritual, les gustan las cosas de la Biblia, les gusta inclusive alabar a Dios, les gustan las cosas de Dios, pero ¿saben qué? Nunca realmente han recibido a Jesús en sus corazones. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y seguir la recomendación del apóstol Pablo de 2 Corintios 13:5, en la cual les da una respuesta a los corintios, porque hay muchos desórdenes en esa iglesia, y les dice: examínense a vosotros mismos, o sea, que cada quien se examine. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces, que cada persona realmente haga conciencia, saque un tiempo y realmente ella misma, esa persona, ese creyente, ese fiel o esa persona que va a la iglesia, realmente verifique si realmente tiene a Cristo en su corazón. Porque solamente aquellos que tengan el Espíritu Santo en sus lámparas, en sus corazones, que son los cristianos nacidos de nuevo, son los que van a ser arrebatados, raptados, son los que se van a ir con el Señor. El resto, independientemente de sus profesiones, serán dejados atrás. No significa, como en el ejemplo, voy a poner un ejemplo de el rey Saúl, siendo rey, él va a cierta zona donde hay una compañía de profetas
Y el mismo ambiente profético, el mismo ambiente espiritual se le pegó a Saúl, y por eso decían David entre los profetas. Saúl empezó a profetizar. Entonces, y así hay muchas personas que les gustan los ambientes como cristianos, hablan como cristianos, les gustan las cosas de los cristianos, pero no son cristianos porque no han recibido a Jesús. Y entonces, cuando venga ese día, pues no les vaya a pasar a lo de las 5 vírgenes que no tenían aceite, que Jesús les dice, no los conozco. Por eso, yo te animo a los amados, amadas que nos siguen, que te examines. Y suelto este verso, esta cita de 2 Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces, aquellos que no conocen a Cristo, yo los animo a que no se atrevan a posponer para otro momento de recibir a Jesús. Hoy es el día, no digas mañana, es hoy el día de salvación. Recibe a Jesús, acepta a Jesús, acepta ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo a través de Él. Entonces, acéptalo, recíbelo, dale gracias. Y en ese momento que lo hagas, tú naces de nuevo. Por eso Pablo nos dice, pruébense ustedes mismos si están en Cristo. Esa es la manera de probar. Bueno, pues esa es mi respuesta. Nos vemos para la próxima entrega. Y te recuerdo que no hay peor pregunta que la que no se hace. Te invito a que visites nuestras redes sociales, en YouTube, en el canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Que te suscribas si no lo has hecho, que nos regales un like, que compartas nuestro podcast, que compartas nuestra liga. Sé feliz, sonríe. Y te recuerdo que todos los cristianos nos vamos con el Señor. Bendiciones. Hasta la próxima.